Si me acompañan en la lectura del mensaje de hoy en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Mateo capítulo 8, del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Podemos leerlo juntos, son 4 versículos nada más. Podemos leerlo todos juntos a una misma voz. Dice así la palabra. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra... Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, testimonio a ellos. Que el Señor bendiga su palabra en el día de hoy. Había una vez una mujer que padecía un caso grave de un problema de piel, una enfermedad de piel, que la dejaba todo el día, pero por la noche, llegado la noche, era tal el picor que tenía que toda la noche se pasaba rascándose y dándose con la mano. Fue al médico, el médico le dijo que no tenía respuesta para ese problema, no había cura para esos síntomas. El enrojecimiento, el hinchazón del cuerpo parecían desaparecer cuando tomaba medicamentos, pero cuando dejaba de tomarlos, la situación nuevamente volvía a ser la anterior. El hecho de tomar ciertos medicamentos la hizo tomar mucho peso, le hizo tener problemas fisiológicos, problemas físicos. Su vida se volvió tan difícil y tan complicada que esta mujer lo único que anhelaba y decía es que quería morirse. Al ver sufrir tanto a su esposa, el marido, el esposo, que era pastor, le dijo: ¿por qué no oramos? Pero ¿por qué no oramos de verdad? ¿Por qué no de verdad ponemos las cosas delante del reino de Dios? Viendo que hay tantas sanidades, viendo que hay tantos milagros en la Biblia, ¿por qué no oramos de verdad? Por cuanto esta enfermedad está haciendo que haya entorpecimiento para la obra del Evangelio, que está habiendo resta para la obra de la evangelización del mundo, ¿por qué no ponemos manos a la obra y oramos? Empezaron a orar fervientemente este matrimonio, empezaron a orar y un día sus oraciones fueron contestadas. Empezó a recibir sanidad a su problema de piel que había sufrido durante varios años. Esta mujer contaba y decía que ahora lloraba cada vez que recordaba ese incidente. Cada vez que se acordaba de esos años que pasó en esa situación, esta mujer lloraba. Pero no lloraba porque había sufrido mucho, por lo mucho que había sufrido. No era que decir: Juanín, qué mal lo pasé, cuánto sufrí. Esta mujer lloraba porque se acordaba y lo que en ella había era un agradecimiento por la gracia de Dios que había recibido. Por esa gracia de Dios que la había sanado de ese sufrimiento. Era tal su gratitud que constantemente la hacía llorar, dándole gloria y honra a Dios. En este texto que hemos leído hoy, vemos que durante un tiempo, en la época en la cual Jesús vivía, había una enfermedad llamada la lepra. Una enfermedad que era incurable en aquella época y en aquella región. Sin embargo, esa enfermedad también se curó inmediatamente cuando esta persona se encontró con Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Esto nos habla, nos dice que cualquier problema que tengamos, puede resolverse cuando nos encontramos con Cristo. Amén. No debemos dejar pasar la oportunidad. Ese no era el título que yo tenía en un principio. El título que yo tenía en un principio, y así lo escribí, era experimentar el poder de Jesús. Pero me di cuenta a lo largo de estar meditando en el mensaje, digo, este título está bien, pero
Lo que más tocaba mi corazón en este día era precisamente esto. No pierdas la oportunidad de encontrarte con Cristo. No pierdas la oportunidad. Parece que la vamos a tener siempre, pero no siempre Cristo va a pasar por aquí. En medio de grandes multitudes, en medio de muchedumbre, de muchísima gente, un hombre con lepra se acercó a Jesús. Un hombre que vio la oportunidad y no quiso perder la oportunidad de conocer a Jesús. Probablemente habría escuchado muchas cosas de él. No se acercó porque sí, probablemente había escuchado y de pronto se encontraba con la posibilidad de que Jesús iba a pasar por ese lugar, que iba a pasar por ese momento. Este hombre determinó una cosa importante: no quiero perder la oportunidad. Yo os bendigo en el nombre de Jesús en el día de hoy. No perdáis la oportunidad. No perdáis las oportunidades que Cristo nos está dando, que está pasando cerca de nosotros, que nos está bendiciendo, que nos está dando palabra, que está haciendo tantas cosas con nuestras vidas, que nos está dando tantas bendiciones, y muchas de ellas nos estamos dando la espalda y no las estamos recibiendo y no las estamos disfrutando. Estamos perdiendo la oportunidad. Un hombre que en medio de las multitudes saca un brazo o una voz, como fue también el caso del ciego Bartimeo, que en medio de la multitud de gente, este hombre ciego tampoco quiso perder la oportunidad y se puso a gritar por encima de toda la muchedumbre. Y si te das cuenta, Cristo nunca pasa de largo cuando una persona le busca a Él. Jesús no se centra tanto en las multitudes, que sí que es verdad que las atendió y las atiende, pero Cristo nunca pasa de largo cuando una sola persona está determinado a aprovechar su oportunidad. No pierdas tu oportunidad en el día de hoy. No pierdas esa oportunidad, porque hay una oportunidad en todas las cosas que tú estás pasando en el día de hoy. Podemos estar pasando problemas, dificultades, puedes estar teniendo una situación, la que tú me quieras decir, me da igual, pero yo quiero que no pierdas la oportunidad en medio de la situación que estás viviendo. Quizás en el medio del problema que estás teniendo, no pierdas la oportunidad porque Cristo está pasando. En medio de la dificultad, la ambigüedad o la situación que estés viviendo, no sé cuál, pero Cristo está pasando en este momento. No pierdas esa oportunidad en todas las cosas de tu vida. Tienes que recordar que cada problema es una oportunidad. Tienes que recordar que cada dificultad es una oportunidad. La hermana estaba compartiendo un testimonio y yo estaba recordando esta palabra. Dios la está dando la oportunidad de poder ver y comprobar que Dios es Dios todopoderoso. Si yo no tengo ese problema y yo no busco a ese Cristo, jamás voy a ver esa respuesta. Significaría, has perdido la oportunidad. No de ir de viaje a Cuba. Has perdido la oportunidad de ver el poder de Dios manifestarse en tu vida. Eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. La razón por la que no podemos encontrarnos a veces con Jesús es porque dejamos pasar las oportunidades para recibir la gracia de Dios. Estamos hablando últimamente mucho de la gracia de Dios, ¿verdad? Y me di cuenta de que perdemos muchas veces la ocasión de disfrutar de la gracia de Dios a través de perder las oportunidades que Dios nos pone de antemano y las perdemos. Hay oportunidades para recibir la gracia de Dios, pero la perdemos. Perdemos esas oportunidades que Dios nos brinda para que veamos la gracia, pero nosotros seguimos pensando en otras cosas. A veces nuestra fe está basada en otras cosas o buscamos otras circunstancias. Dios nos da una oportunidad para venir al lugar de la gracia, pero nosotros, nuestra fe está puesta en otros lugares, a veces en las masas, a veces ponemos nuestra confianza en los demás, a veces pensamos que los otros pueden solucionarnos el problema y no nos damos cuenta que todo eso son obstáculos para encontrarse con Dios. Son obstáculos para perder la gracia de Dios. Buscamos en otros lugares. Y no nos damos cuenta que Satanás nos hace perder la oportunidad de recibir la gracia, porque aprovechando las multitudes, los creyentes, el legalismo, la iglesia, todo este tipo de cosas a veces nos hacen perder la gracia, porque ponemos nuestra confianza en otras cosas, en otras personas.
Pensamos que en una gran multitud, y mucha gente busca las iglesias grandes. ¿Por qué? Porque es una gran multitud. Y busca las iglesias grandes. Aquí en Madrid hay 2 iglesias, tanto para los conservadores y para los no conservadores. Hay 2 iglesias en las cuales cuando vienen de fuera ya sabemos dónde van. Hay 2 iglesias, no diré los nombres que nadie se sienta luego. Pero hay 2 iglesias que vienen conservadores, ya saben dónde van. ¡Bum! Si los quieres ver, ya sabes a qué iglesia van a ir. Los que no son, que son más, digamos, avanzados o más de corte pentecostal, ya sabemos a qué iglesia van a ir. ¿Por qué? Porque hay multitudes. La gente a veces busca las multitudes. A veces confían en los creyentes y ponen su confianza en los creyentes. A veces mal puesta. Todo esto el diablo lo utiliza. Hay un ejemplo para esto, el general Naamán, el general de un ejército asirio, un hombre que tenía lepra y que por causa de los prejuicios estuvo a punto de perder la gracia de Dios. Cuando le dijo tienes que ir a bañarte en el río Jordán, dijo, ¿cómo que un río Jordán? Pues que no tengo yo ríos mucho mejores que este. ¿Cómo yo me voy a meter 7 veces en un río? Pero un soldado le dijo, ¿qué tienes que perder? Por poco estuvo, por sus prejuicios, a veces por los prejuicios, podemos perder la bendición de Dios. Si me ven entrar en una iglesia evangélica, o si la gente piensa, van a decir, si les digo que soy creyente, si les digo que... A veces los prejuicios nos hacen perder la bendición y la gracia de Dios. Se hace difícil a veces recibir la gracia si pensamos en otras cosas. Si pensamos en la oposición, o si pensamos solamente recibir la gracia por obtener beneficios personales propios, perdemos muchas veces esa gracia y nos convertimos en recaderos del diablo. El diablo nos utiliza. Debemos de tener una fe firme y sincera delante de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy recibáis gracia para tener este tipo de fe que necesitas, sincera y firme. Una fe que ponga toda su confianza completamente en el Señor. Una fe capaz de apostar nuestra vida para experimentar el poder de Dios. No podremos experimentar el poder de Dios si no somos capaces o no estamos determinados a invertir nuestras vidas por el Evangelio. No vamos a experimentarlo, no lo vamos a hacer. Este hombre que tenía lepra en aquel tiempo, tener lepra era una cosa muy seria. Tener una infección de esa índole era una cosa muy, muy seria. Tenía que ir el sacerdote y determinar qué tipo o qué grado de enfermedad tenías. Si estaba muy avanzada, incluso tenías que estar apartado de tu familia. Si esa enfermedad avanzaba un poquito más y el caso era un poquito más grave, tenía que estar fuera incluso de la aldea de donde vivía. Si ese hombre tenía una enfermedad ya muy seria, se la aislaba inmediatamente de todo. No podía formar parte de nada del pueblo, se le mandaba fuera. Si no mejoraba de esa enfermedad, no podía entrar en la aldea. Tenía que vivir solo fuera del campamento hasta su muerte. Es más, y era tan difícil en aquella época que si un hombre leproso, si un hombre con lepra, llegaba a un pueblo donde vivía gente normal sin enfermedad, esa gente le podía apedrear y matar a pedradas. Para no contagiar al pueblo decían, no, matarle está permitido. Por eso, ¿qué es lo que vemos en este hombre? En este hombre es una persona que determinó acercarse. Era un riesgo de ser apedreado por la multitud. Un hombre que determinó no dar importancia a que puedan matarme o no matarme, porque yo necesito estar delante de Cristo. Yo necesito ver a este Jesús. Cuando nosotros hacemos esta obra, si somos capaces de ponernos incluso en propio riesgo, el Señor obra cuando nosotros apostamos nuestra vida por el Evangelio. Dios nunca te va a dejar colgado. Cuando nosotros somos capaces de invertir todo lo que somos, de invertir lo que tenemos, Cristo va a obrar. Este hombre tomó esta determinación. Este hombre con lepra vino y lo primero que hizo fue arrodillarse delante del Señor. No hay
postura o no hay imagen de fe más completa, de una adoración completamente, cuando un hombre se postra de rodillas delante de Cristo. De hecho, cuando hablamos de la palabra adoración, si fuésemos a los originales, adorar significa literalmente, etimológicamente, tocar con la frente el suelo. Por eso veréis que los musulmanes cuando oran, siempre oran de rodillas y tocan la cabeza en el suelo. Porque eso significa adorar. Pero por favor, ya nos hemos convertido en tan cómodos que si nos dicen que nos levantemos incluso del asiento nos molesta y nos cansamos. Pero la palabra adoración significa tocar con la frente el suelo. Este hombre entendió esa palabra, se postró delante del Señor. Fue una imagen completa de adoración y de sumisión a Cristo. En pocas palabras, este hombre estaba confesando que solo a Él adoraría, que le reconocía como Dios y como Señor de todas las cosas. Y el Dios que es completo y el poder de Dios que se manifestó en ese momento hizo que la obra funcionara. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja según tu fe. Dios trabaja según nuestra fe. Ahora la pregunta es, ¿qué fe tenemos nosotros? ¿Qué fe a veces nosotros tenemos? Podemos decir que tenemos mucha fe, pero cuando viene un problema, ¿qué es lo que decimos? Es que tengo un problema muy difícil. Decimos que tenemos mucha fe, pero ¿qué decimos? Es que este problema es imposible de solucionar. Tenemos fe, pero ¿qué es lo que estamos confesando? Nadie puede hacer nada ya por esta situación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este tipo de expresiones de creyentes que dicen tener mucha fe, pero al mismo tiempo estar confesando cosas que no tienen nada que ver con la fe? Esto no tiene solución, esto no se puede arreglar, este problema es insalvable, es insolucionable, ya lo he intentado por activa, por pasiva, por todas las maneras, lo he intentado, no ha funcionado. A veces vamos a Jesús con esta palabra. A veces es nuestra propia excusa para no echar mano a la fe y dejar que Dios obre. Este hombre se presentó delante de Jesús y él entendió una cosa importante. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Este hombre no estaba buscando una solución simplemente a su problema físico. No es un hombre que solamente buscaba la sanidad. No era un hombre que solamente buscaba el provecho propio personal. Estaba buscando algo importante, que en nuestras oraciones no tenemos que perder nunca. Este hombre buscaba la voluntad de Dios. Señor, si tú quieres, si esta es tu voluntad. No se trata de buscar nuestra propia voluntad. Se trata de buscar la voluntad de Dios. Perdemos mucho tiempo en buscar nuestra propia voluntad. El diablo te la va a poner fácil, no pierdas tiempo. Busca la voluntad de Dios. Cuando oremos, debemos deshacernos de todos nuestros pensamientos. ¿Por qué? ¿Orar qué es? Entregar mi pensamiento a Cristo. ¿Qué es orar? Que Dios ponga su pensamiento en mi mente. Es entregar mi mente a Dios. Es entregar mi cerebro a Dios. Es entregarle mi voluntad a Él. Señor, no hágase mi voluntad, sino hágase la tuya. No mi pensamiento, sino que sea tu voluntad. No mi voluntad, Señor, la tuya. No es a través de mis experiencias que yo voy a orar. No necesito experiencias, no necesito conocimiento, no necesito juicio. Tampoco debemos de ser obstinados cuando oremos, ni tener prejuicios delante de Dios. A veces estas cosas se convierten en obstáculos para recibir las respuestas de Dios. Incluso son obstáculos para entender y ver cuál es de verdad la voluntad de Dios. Las oraciones no se alinean con la voluntad de Dios, entonces no serán contestadas. Las oraciones que no están alineadas a Cristo, como decíamos la semana pasada, si mi voluntad y mis oraciones no están alineadas juntamente con Cristo, no tengo la garantía ni la seguridad de que vayan a ser contestadas. Amén. Un ejemplo, un niño de 4 años, a veces me ha pasado a mí, que viene, a veces me he estado afeitando
Y de pronto viene mi nieto chiquitito con 2 años, me ve, papá Noé, por la crema, ¿no? No, soy el abuelo. Y ve cómo me afeito, ¿verdad? Ve cómo me afeito. Inmediatamente, cuando yo termino de afeitarme, el niño echa mano a la cuchilla. Trata de coger la cuchilla. ¿Qué crees que yo debería de hacer? Él juega con la cuchilla. ¿Le dejaría? No le dejaría. Da igual. Aunque se ponga a llorar, no se la voy a dejar. Pero nosotros a veces nos comportamos así. Lloramos delante del Padre. Hoy incluso hacemos oraciones tan tontas que no son muy diferentes a las peticiones de ese niño. A veces pedimos cosas que no sabemos lo que estamos pidiendo y a veces incluso pedimos cosas que son nefastas para nosotros. El otro día creo que con Pascual le decía, hace años, orábamos en esta iglesia, Señor, trae un avivamiento. Trae un avivamiento. Mira, Señor, leíamos las Escrituras en el libro de los Hechos, se convirtieron, nos dice en el libro de los Hechos, se convirtieron 3.000 personas. Y muchas veces hemos pedido, Señor, que también se conviertan 3.000 personas para venir aquí. Y yo ahora digo, Señor, gracias que no contestaste mis oraciones. 3.000 personas aquí. 3.000 problemas. Gracias, Señor, que no lo hiciste. ¿Por qué? No estábamos preparados. Porque no había obreros. Porque no había una dirección clara. Porque no había lo que tenía que haber. No había la base que tenía que tener. En aquel momento nos enfadábamos. Señor, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no me haces caso? ¿Y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y me recordaba cuando contaba lo de este niño. No del niño. ¿Por qué no me lo dejas? Yo quiero hacer como el abuelo. Yo quiero afeitarme. Yo quiero hacer... A veces nos ponemos cabezones y lloramos y no nos damos cuenta de que no estamos pidiendo dentro de la voluntad de Dios. A veces pedimos tonterías. Tenemos que pedir dentro de la voluntad de Dios. Este hombre extendió su mano cuando se encontró con Jesús y le tocó. Quiero ser limpio, le dijo el Señor. Le dijo al Señor. Un hombre con lepra se presenta delante del Señor. El Señor, ¿qué es lo que le hace? Le toca. Le toca. ¿Sabe lo que significa eso? Tocar a un leproso. Ya no tanto que puede ser contagiado por la enfermedad, sino que lo que estaba haciendo era ir en contra de la ley. Nadie podía tocar a un leproso, porque sería impuro también. Jesús dice que le puso la mano y tocó al leproso. Estaba yendo en contra de la ley. ¿Amén? ¿Estamos viendo esto? Ya no es solamente la enfermedad que puede ser transmitida, sino que está haciendo algo que voluntariamente estaba transgrediendo precisamente la ley. ¿Por qué sería esto? Jesús estaba aplicando una ley superior a la ley escrita. Es la ley de la gracia y de la misericordia. ¿Qué vamos a aplicar nosotros hoy? A veces estamos aplicando mucha ley de justicia. ¿Pero justicia cuál? ¿La de Dios o la del hombre? Por eso tenemos que ver siempre. No es que no hagamos la ley, que no la cumplamos. No estoy diciendo, pues ahora hagamos lo que nos dé la gana. No, estoy diciendo que apliquemos la ley superior a la ley del hombre. Es la ley de la gracia. Dios nos ha dado esta ley para alcanzar a las personas que tienen problemas. Un hombre se acerca a Cristo, no puede ser rechazado. Un hombre que le está preguntando si quiere, si es tu voluntad, si es tu propósito. Un hombre que tiene fe, un hombre que quiere aprovechar su oportunidad. No puede dejar pasar de largo esta situación. Cristo le da una respuesta. Quiero, sé limpio. Sé limpio. El Señor no responde de acuerdo con la fe que tenemos. Cristo está respondiendo a esa situación. En el momento que Jesús emitió la orden, en el momento que Jesús dio la palabra, el problema se solucionó.
Hermano, aplica la gracia siempre para que esa gracia permita que la obra de Cristo se manifieste. Si nos estamos encontrando y nos encontramos con el Señor, significa que todos los problemas, tanto espirituales como físicos, se resolverán. Amén. Si yo me encuentro con este Cristo, si yo realmente le creo, si yo realmente estoy dispuesto a hacer su voluntad, Cristo siempre te va a responder de la misma manera. Quiero. ¿Cómo no voy a querer si es mi voluntad? ¿Cómo no voy a querer si es mi proyecto? ¿Cómo no voy a querer si es lo que estoy proclamando continuamente? ¿Cómo no voy a querer bendecirte? ¿Cómo no voy a hacerlo si es lo que hay en el corazón del Padre? Cristo ha venido a eso, a resolver todo el problema espiritual de la persona, todo el problema físico de la persona. Cristo ha venido a resolver ese problema, porque Él es el Dios todopoderoso que sana incluso la enfermedad que nadie más puede sanar con solo una palabra. Quiero. Con solo una palabra es suficiente. No hay que hacer nada más, no hay que hacer muchas cosas. Pero yo tengo que recordar los hechos espirituales, los hechos importantes. Acompañarme en el versículo, en el capítulo 8 hay un versículo 17, si lo tenéis delante lo hemos leído. 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ya desde el Antiguo Testamento esta palabra fue proclamada. Lo que estaba Jesucristo haciendo no era ni más ni menos que cumplir la palabra que ya estaba escrita muchos siglos antes. No era algo tan extraño. ¿Por qué? Porque el Señor está en el poder de la sanidad. Cristo está en poder del perdón y la paz. El Señor tomó nuestras heridas, Él llevó nuestras enfermedades, Él fue traspasado por nuestras transgresiones, Él fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos quitó la paz ahora está sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. No estamos proclamando nada extraño. Cristo ha venido a cumplir esta palabra y lo que está haciendo es cumplir la palabra. Ahora no olvidemos que también es verdad que hay algo que tenemos que recordar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que hay un poder que nos impide conocer este hecho asombroso de que podemos recibir sanidad, de que podemos recibir paz, de que podemos recibir perdón a través de Cristo. Es verdad que algo se nos olvida, que hay un poder que se levanta en contra de esta realidad. Ese poder no es otro que el poder de Satanás que está alrededor de la persona, robándonos la bendición y robándonos la gracia que Cristo nos da. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Debemos de atar el poder de Satanás. Tenemos que hacer esta guerra espiritual siempre. Ata el poder del diablo, ata el poder de los espíritus en el nombre de Jesucristo, como dice en su palabra. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, versículo 16, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 16. Tenemos que ver esa palabra y tenemos que ver que siempre hay una oposición, que el diablo va a tratar de impedir que tú disfrutes de esta gracia. Amén. Por eso muchas veces no la disfrutamos. Por eso ejerce la fe. Ata ese poder de la oscuridad. Una de las bendiciones, si ves tu boletín, si lo tienes, si tú le ves por detrás, en esas bendiciones que dice que tienes el poder para atar el poder de la oscuridad. Os bendigo para que lo utilicéis. Amén. Utilizarlo en el nombre de Jesucristo. Porque este es el privilegio y la autoridad dada a los hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Pues tienes el poder y la autoridad. Eres un hijo de Dios, tienes el poder y la autoridad de poder atar ese poder y recibir la gracia de Jesucristo. ¿Qué es lo que veo? Si no recibo la gracia de Jesucristo es porque hay una obra que se levanta en contra, que nos engaña. Por eso siempre ora en la voluntad de Dios. Hermano, no ores en otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Cuando ores, céntrate bien en tu oración y asegúrate que es la voluntad de Dios. Si no, el diablo te va a engañar con mucha facilidad. Ora con esa palabra.
ora con esa palabra. Hemos recibido este tremendo poder y autoridad. Ya lo hemos recibido. No hace falta que pierdas tiempo en pedirlo. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Por cuanto eres un hijo de Dios. Por eso os bendigo, para que todos los creyentes, para que toda la familia de Aposento Alto pueda experimentar el poder de Jesús al usar esta autoridad. Os bendigo a todos los que estáis aquí y a los que escucharán este mensaje por internet durante la semana. Que aunque no hayan podido venir, que esta gracia esté sobre ellos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.